Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. Carrera 642. Primera fecha del torneo Liceviche Galíndez. 29ª Vuelta de Olavarría. 6 de septiembre de 1981. Organizaba esta competencia el Automóvil Motoclub de Olavarría. Comisario deportivo Nelo Mazzola. Director de la prueba Fermín Cajén. Comisario técnico Juan Carlos Marchese. Comisario técnico adjunto Remo Ríos. Cronometrista Sergio Bravo. El día sábado se realizaba la verificación en los talleres de Venturino Automotores y 39 vehículos pasaban por el lugar. Algunas novedades para esta carrera. Oscar Aventín participaba con el Dodge de Francisco Politano, ya que tenía en venta el auto con el que había salido subcampeón en la temporada 79-80-80-81. Daniel Corso se subía al Chevrolet ex Eduardo Martínez Espinosa, perteneciente a la Peña Ciudad de Olavarría. Julio K. se presentaba con el Ford ex Iglesia, del equipo oficial que le compraba al polaco Erceg. Un automóvil que hacía casi 2 años que estaba parado. Reaparecía luego de un año Jorge Martínez Boero con el Ford del Quilmes Athletic Club, auto que venía usando Roberto Monlior. Juntamente, Monlior fue el que le indicó a los directivos del Quilmes Athletic Club que el auto andaba más rápido que yo y era conveniente conseguir un piloto de punta. Luego del noble gesto de Monlior, se salió a buscar a un piloto y finalmente se eligió al Gaucho de Bolívar, quien ya había estado manejando ese mismo Ford durante el 77 y 78. Antonio Liceviche hijo se presentaba con auto propio. Ponía en pista un Dodge comprado en azul y que habían corrido, entre otros, Titín Fiorda en 1976 y Jorge Martínez Boero en 1975. El Dodge número 75 contaba con el apoyo de la Peña Don Antonio. Hacían su última presentación en el TC los pilotos Juan Carlos Álvarez, había debutado a mediados de los 70, y Alberto Castello, que debutó el 9 de marzo del 80 en Venado Tuerto. Lamentablemente, Álvarez no pudo largar en su serie. Algunos datos registrados en la verificación. El primer vehículo que se presentó era el Ford número 26 de Osvaldo Sasso. Eran las 12:30. Los últimos en llegar, los Dodge de los hermanos Aventín, quienes lo hicieron a las 17:40 minutos. No podía verificar Oscar Cacho Fangio, que iba a reaparecer con el Chevrolet ex Osvaldo Corti. Se estiraba el cierre de la verificación durante 15 minutos, aguardando al vehículo del marplatense, pero no pudo llegar. Otra importante novedad ocurría en la semana previa. El cambio reglamentario que sufrían los torinos interesaba rápidamente a varios pilotos y preparadores. El sábado 29 de agosto estaban en Azul los hermanos Aventín charlando con Omar Rangone y la gente de la Autopeña Ciudad de Azul. La idea de los hombres de Morón era comprar o en su defecto alquilar el Torino que venía corriendo de Arsabe y a cambio entregar uno de los dos para que lo usara el piloto azuleño. Finalmente no se llegaba a un acuerdo y los Aventín decidieron encarar la construcción de un Torino nuevo junto a Francisco Politano y motorizado por Serafín Adamoli. En la primera serie participaban 17 vehículos. Ramón Aldana y Juan Carlos Álvarez desertaban antes de largarse y Raúl Vanegas pasaba a la segunda serie. Empezaba ganando Moura, pero con Antonio Aventín viajando junto a él y tratando de pasarlo durante toda la primera vuelta. Al cumplirse el giro inicial ganaba el Toro, seguido por Tony a 5 décimas, tercero quedaba Tauri, cuarto Herraiz y quinto Villaverde. La pelea entre Mouras y Tony duraba hasta que comenzaba a fallar el motor del Dodge de Morón, y era por la batería. Al entrar en la cuarta vuelta, el Colo Espinosa quedaba segundo ante el retraso de Tony y los abandonos de Atauri y Villaverde. Ganaba cómodamente Roberto Mouras, marcando el récord en la última vuelta. Meritorio lo de Julio K, llegando octavo en su primera carrera con el Ford, y también el 9º lugar de Roberto Santonosito, un incansable batallador del turismo carretera. Finalmente, Antonio Aventín llegaba en el 10º lugar. Ganaba entonces Roberto Mouras con la Coupé Dodge GTX a un promedio de 191 kilómetros, 883 metros a la hora. El récord de vuelta también para Mouras en la cuarta, 5 minutos 24 segundos a 194 kilómetros, 204 metros a la hora.
En el segundo lugar quedaba Francisco Colo Espinosa, tercero los hermanos Suárez, cuarto Pachialat, quinto Orlando Rodríguez, sexto Fernando Herray, séptimo Juan Alberto Ochionero, octavo Julio K, noveno Roberto Santonosito y décimo para Antonio Aventín. De Olavarría llegaba en el puesto 13 Héctor Francia. La segunda serie era para Emilio Satriano, que ganaba cómodamente de punta a punta. Su compañero de fila, Oscar Aventín, abandonaba rápidamente por problema en la tapa de cilindros y de Arzabe se retrasaba por el mismo inconveniente. En tanto, el Vasco Rechea desertaba al romperse el motor del Chevrolet número 31. El ritmo del hombre de Chivilcoy fue algo más lento que lo hecho por Mouras, pero solamente porque no tuvo con quién pelear el liderazgo de la serie. Así quedaba visto en la segunda vuelta cuando marcaba el récord, 8 décimas más lento que el Toro, viajando solo y sin apuro. Llegaba segundo Carlos Nani y tercero Julio Salgado. El gaucho de Bolívar, Martínez Boero, terminaba sexto en su primera incursión con el Ford número 100 y llegaba séptimo Juan Carlos Grosso con el Dodge número 54, pintado exactamente igual que el de los hermanos Suárez. Ganaba entonces Emilio Satriano con la Coupé Chevy en 21 minutos 59 segundos, a un promedio de 191 kilómetros, 24 metros a la hora. Récord de vuelta, también para Satriano en la segunda vuelta, en 5 minutos 25 segundos, a 193 kilómetros, 726 metros a la hora. El segundo lugar era para Carlos Nani, tercero Juan Antonio de Benedictis, cuarto Baldosazo, quinto Néstor Fernández, sexto Jorge Martínez Boero, séptimo Juan Carlos Grosso, octavo Martín García, noveno Alberto Castelio, décimo Daniel Corso, 11 Pedro Doumic, puesto 12 para De Arzabe y 13 Luis Ricci. Por lo visto en la serie quedaba la sensación que Satriano tenía resto para la final. Roberto Mouras tenía colocada en el Dodge número 3 una multiplicación larga para cuidar el motor con vista a la carrera de Buenos Aires y por lo tanto no arriesgaría para correrlo a Satriano. Desde la mitad de la grilla largaba Antonio Aventín con un auto que estaba en el mismo nivel que los antes mencionados. Por problemas mecánicos insalvables no participaban Ochionero, Castelio y Oscar Aventín. Antes de comenzar la final, todos los pilotos se reunían para realizar un homenaje a Antonio Liceviche y a Víctor Galíndez. Presidente de la ACTC, Octavio Suárez, junto a Antonio Liceviche hijo, leyeron la inscripción que tenía la maqueta que se entregaría al ganador del torneo. También se recordó a Oscar Prieto, piloto de Peguajó, quien fallecía el viernes 4 de septiembre en un accidente de aviación. Nos metemos de lleno en la final, que iba a ser a 12 vueltas para complementar 210 kilómetros. Los 30 vehículos participantes se acomodaban para largar de a 2 cada 10 segundos. Desde la primera fila lo hacían Mouras Espinosa, en la segunda Satriano Hermano Suárez y en la tercera Nani Pachialat. Se larga y rápidamente toma la punta Mouras con el Ford y Espinosa pegadito a la cola del Dodge número 3. Desde atrás avanzaba Tony Aventín tratando de no perder tiempo en la superación de vehículos más lentos que el Dodge campeón. Al cumplirse la primera vuelta ganaba Mouras con una décima sobre el Ford número 11 de Espinosa, tercero Satriano, cuarto de Benedictis y quinto Antonio Aventín. Más atrás estaba Nani, Martínez Boero, Salgado, Herraiz, Pachialat y los Suárez. Durante el transcurso de la segunda vuelta, Emilio Satriano apura el ritmo y pasa a la punta, en tanto que Antonio Aventín se colocaba tercero junto a De Benedictis, ambos superando a Espinosa, todos encerrados en escasos 2 segundos. Pero poco duraría lo de Satriano, ya que al llegar a la chicana el Chevrolet número 5 se despista y rompe un palier. También abandona el Torino de Arzabe al levantar temperatura el motor. En la tercera vuelta el Dodge número 3 empieza a despegarse del Ford de Espinosa y hace una pequeña diferencia con respecto a De Benedictis. Mientras tanto, Tony perdía tiempo al superar algunos autos. Durante la cuarta vuelta, Tony Aventín se encuentra con el Ford de Martínez Boero y comienzan a tirar juntos. Queda segundo ante el abandono de Espinosa y la pérdida de ritmo de Benedictis. Con 4 vueltas cumplidas ganaba Mouras sobre Tony por 5 segundos 8 décimas. Tercero, Salgado, cuarto de Benedictis, quinto Nani y luego Martínez Boero, Herraiz, Pachialat, Villaverde y los Suárez. El Dodge de Morón aceleraba y comenzaba a descontar la diferencia de tiempo. A medida que pasaban los giros, se acercaba a la punta. Y al cumplirse la octava vuelta, quedaba a 2 segundos 2 décimas del piloto de Carlos Casares. Tony seguía limando las décimas y durante la décima vuelta pasa a ganar por apenas 5 décimas. Nada podía hacer Mouras ante el avance de Tony y solo trató de mantener el ritmo. Pero al campeón se le complicaba el panorama cuando se encuentra con otros vehículos que habían largado delante suyo.
Las últimas 2 vueltas eran un suplicio. Primero tuvo que levantar ante Nani, cuando al momento de superarlo se encuentra con un tercer auto, y luego tuvo inconvenientes cuando el Cholo Salgado lo sobrepasa en la zona de frenado anterior a una curva. Con esos 2 tapones, Tony pierde la punta y en la última vuelta Mouras mete el récord para terminar ganando por 6 segundos. Nuevo triunfo de Roberto Mouras y el Dodge preparado por Wilke Pedersoli. No tenían el mejor auto, pero su frialdad le permitió quedarse con la victoria. Llegaba segundo Antonio Bentín, recuperaba el vehículo que tuvo a principios del 81 y de no mediar los inconvenientes mencionados hubiera definido la carrera a su favor. Quedaba tercero Jorge Martínez Boero ante el delirio de la gran cantidad de hinchas de Ford presentes en el circuito de Olavarría. Cuarto, Juan de Benedictis, aunque no en el nivel de las últimas competencias. Igualmente el necochense hizo de las suyas para que el público se emocionara ante su paso. Viajó de costado, frenó al límite y aceleró el motor hasta enroscarlo. La audacia de su manejo lo había convertido en uno de los pilotos más queridos por los espectadores. Para destacar, el 7º lugar de Héctor Pachialat y el 11 de Juan Carlos Grosso. Ganaba entonces Roberto José Mouras con el Dodge Coupé GTX Slam 6 en las 12 vueltas, 1 hora, 4 minutos 57 segundos, a un promedio de 193 kilómetros, 980 metros. El récord de vuelta para Mouras en la última vuelta en 5 minutos 22 segundos, a 195 kilómetros, 318 metros a la hora. Segundo, Antonio Bentín. Tercero, Jorge Martínez Boero. Cuarto, de Benedicti. Quinto lugar para Carlos Nani. Sexto, Herray. Séptimo, Pachelá. Octavo, Villaverde. Noveno, los hermanos Suárez. El 10º lugar para Osvaldo Sasso. En el puesto 16 quedaba de Olavarría Héctor Francia. No clasificaba Daniel Osvaldo Corso, también de Olavarría. Había algunas incidencias. Salgado era excluido por técnica. Había terminado 7º en la final y 3º en la segunda serie. Derzabe, problemas de temperatura. Satriano rompía un palier. En la revisión técnica fueron objetados los múltiples de admisión de los Dodge de Mouras, que había ganado, y Salgado 7º. La clasificación quedaba en suspenso y el martes 8 se revisaban dichos elementos. En primera instancia se ratificaba la clasificación, pero el miércoles, luego de la reunión de la comisión directiva, se dio a conocer la exclusión de Julio Salgado. Luego de aquel fallo se sucedían varios enfrentamientos entre algunos dirigentes, debido a la interpretación reglamentaria que se le dio al tema. Inclusive Nelo Mazzola amenazó con renunciar al cargo de comisario deportivo. 29ª Vuelta de Olavarría, 6 de septiembre de 1981.